Tú de Hola, muy pronto buenos tienes... días, amables amigas y amables amigos de Periodismo Libre. Hoy tenemos un invitado desde la capital de la República. Nos va a acompañar David Porras. Él es un joven abogado, defensor de derechos humanos, creador de contenidos en diferentes espacios de Internet. De igual manera es director del Centro Bolivariano. Viene haciendo una serie de análisis sobre medios de comunicación en nuestro país. Es editor también de Conciencia, un medio de comunicación alternativo en las redes. Él nos va a estar acompañando el día de hoy. Buenos días, muy buenos días, David. Gracias por estar en Periodismo Libre. Muy buenos días, Luis Alfonso. Un gusto que nos volvamos a reencontrar en estos escenarios donde se defiende realmente el verdadero periodismo y no aquel periodismo que está plegado a los intereses de los grandes capitales. Muchísimas gracias por la invitación. La vicepresidenta Francia Márquez estuvo en Cali en una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Alemania, Annalena Baerbock, y anunciaron pues apoyo a el proceso de paz. Alemania se la juega con el proceso de paz, en respaldo al proceso de paz en nuestro país, a las propuestas de paz total, así lo anunció la ministra. Y además, entre otras cosas, la vicepresidenta Francia Márquez, interrogada pues aquí por diferentes medios, dijo que efectivamente hay medios de comunicación en nuestro país que actúan con racismo y con mentiras, generando desinformación y generando o incrementando la segregación racial. Y mencionó directamente a la revista Semana. Pues para analizar esta denuncia y para analizar lo que viene ocurriendo con los medios de comunicación en nuestro país, es que hemos invitado a David Porras. Bueno, David, ¿cómo ve usted esta denuncia que hace la vicepresidenta aquí en Cali y que pues corrobora lo que dijo el presidente de la República el 7 de junio ante multitudes en la Plaza de Bolívar y en el entronque con la avenida Carrera Séptima de Bogotá? Bueno, lo primero que tenemos que decir ahí, para entrar un poco en contexto y que las personas sobre todo tengan fundamentos y puedan opinar con respecto a este tema, es que la libertad de prensa tiene unos límites muy claros. Uno de esos límites, muy claramente lo establece, es hacer apología al delito, apología al racismo, apología a la guerra. Esos son unos límites muy claros que se debe de tener en cuanto a la libertad de prensa. Por otro lado, la libertad de prensa es confundida con la libertad de expresión, con la libertad de opinión. Son conceptos muy diferentes y no podemos caer en el juego de creer que todo lo que dice la señora de Géneco, Vicky Dávila, directora de Semana, o que todo lo que dice Luis Carlos Vélez o todo lo que dice Néstor Morales, este tipo de periodistas pagos, muy bien pagos por el sistema, el viejo sistema que está cambiando, no podemos caer en el error de pensar que todo lo que ellos dicen es libertad de prensa, porque la prensa tiene una función social, así lo ha dicho el presidente Gustavo Petro en múltiples ocasiones citando el artículo 20 de la Constitución Política, una constitución que les guste o no les gusta a los medios de comunicación y a sus dueños, está por encima de ellos. Es una constitución que representa a todo el Estado colombiano. Y esa constitución dice que ellos tienen una responsabilidad social, lo mismo que las actividades económicas tienen una función social. En este sentido, tenemos que entender que la libertad de prensa es aquella libertad en la cual surge de nuestro derecho como sociedad civil a recibir información veraz, imparcial, oportuna, de interés público. Esto es muy importante. Esa es la libertad de prensa.
Entonces, ellos, cualquier comentario que hacen, opinión, ojo con esto, opinión, ya dicen que es libertad de prensa. Y no es así. Una cosa muy diferente, aquí ya viene siendo entonces la libertad de opinión y la libertad de expresión, en donde realmente hay, digamos, ellos pueden ahí si tienen un campo y un margen de acción muchísimo más amplio, pues por cuanto en nuestra constitución protege justamente la libertad de pensamiento y pues cualquier persona puede pensar lo que quiera. Entonces, en este sentido, tenemos que dejar muy clara a la gente que lo que está haciendo, por ejemplo, en este momento Revista Semana, no es una actividad periodística seria, por cuanto ellos tienen intereses económicos, principalmente sus dueños, en, por ejemplo, el sector salud. La EPS Sura es de los Gilinski o era de los Gilinski hasta hace poco. También, por ejemplo, tenemos que Porvenir, el fondo de pensiones, su dueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo, es dueño del Tiempo y junto con el Tiempo de muchísimos canales regionales. Entonces, este periodismo, repito, la libertad de prensa tiene que ser imparcial. Entonces, aquí hay imparcialidad, le pregunto a la gente, con base a lo que publica el Tiempo con respecto a este tipo de noticias, con base a lo que pueda publicar, por ejemplo, RCN de los impuestos saludables y las vidas azucaradas, sabiendo que su dueño, la organización Sarmiento, la organización Ardila Lule, también es propietaria de Postobón. Habrá imparcialidad entonces de la revista Semana, sabiendo que sus dueños entonces son dueños también del sector salud. Entonces, ahí eso es un primer elemento que tenemos que dejar muy claro. Ahí no hay imparcialidad. En cuanto al tema de la relevancia pública, hemos visto cómo las declaraciones de Salvatore Mancuso han sido prácticamente invisibilizadas por la prensa. Han prestado muchísimo más atención a que a la jefa de gabinete le robaron $5,000, pero bueno, así hayan sido $50,000, $1,000,000 haya sido el que le hayan robado a la jefa de gabinete en efectivo, no importa. Es que acá estamos hablando de que lo de Salvatore Mancuso fue un genocidio y fueron crímenes de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad más grande destapado en todo el continente americano. Es un tema aberrante y los medios de comunicación lo invisibilizaron. Entonces, ¿dónde está la información que es de relevancia pública y que tiene que conocer todas las personas? Ahí no la estamos viendo. Por el contrario, sí vemos que ellos todo el tiempo están comentando sobre si X o Y actor o actriz, que no digo que no sea importante para algún sector de la sociedad, se hizo la liposucción, come empanadas, pide fiado. Ese tipo de noticias realmente le dan más relevancia que a unas declaraciones de Salvatore Mancuso, justamente porque vincula directamente a los medios de comunicación, algunos medios de comunicación tradicionales que defienden el viejo sistema. Vincula directamente a RCN, por cuanto dice que Postobón, propietaria de RCN, financió el paramilitarismo. Vincula puntualmente a Caracol, por cuanto en ese momento los dueños de Bavaria también eran dueños de Caracol y Bavaria financiaba el paramilitarismo. Vincula a la señora de Génico, directora de Revista Semana, por cuanto ahí dice que el suegro de ella y la familia del esposo de ella prestaban casas para que los paramilitares operaran en estas casas, por ejemplo, entre otras cosas. También tenemos, por ejemplo, que El Tiempo, el periódico El Tiempo, el señor Francisco Santos llevaba a Salvatore Mancuso a las salas de prensa, a las salas de redacción, perdón, las salas de redacción del Tiempo, y tenían reuniones allí con los editores y con los periodistas, donde este señor entonces los orientaba en cuanto a la lucha paramilitar. Y yo no sé ustedes si esto, pero eso a mí sí me parece muy grave para la libertad de prensa, que lleven a un paramilitar a una sala de redacción y lo lleven y le empieza a instruir a las demás personas, a los demás periodistas. ¿Qué puede hacer un periodista frente a esto que puede tomarse realmente como una amenaza y un constreñimiento en cuanto a su libertad de prensa? Cuando un paramilitar les dice, digan tal cosa sobre el paramilitarismo, cuando el mismo director del medio saca editoriales legitimando al paramilitarismo. Entonces, esas son noticias realmente de interés público que han sido invisibilizadas por esta prensa corporativa que realmente no es prensa. Parece ser más bien medios de agitación y propaganda. Miremos el lenguaje incendiario con el que habla Revista Semana. Es pura agitación, pura propaganda.
Eso no es periodismo. Entonces, aquí hay una serie de elementos que tenemos que destacar en cuanto a que ellos no son periodistas, no ejercen la libertad de prensa. Lo que sucede con la vicepresidenta Francia Márquez, realmente ella en múltiples ocasiones ha dicho que, que es lamentable los ataques que están haciendo en contra de ella, por cuanto realmente estas grandes élites racistas, homofóbicas, clasistas, les gustaría tener a Francia Márquez es más bien de empleada del servicio y no como vicepresidenta. Entonces, eso es lo que les duele a estos medios de comunicación realmente y lo que estamos viendo son unos ataques sistemáticos todo el tiempo contra ella. Ellos no condenan, por ejemplo, los ataques racistas que está sufriendo todo el tiempo la vicepresidenta Francia Márquez. No condenaron el atentado que tuvo Francia Márquez, el intento de atentado que tuvo Francia Márquez cuando se dirigía a su residencia y no lo condenan, tan es así que critican que ella se movilice en helicóptero. Es decir, que ellos no están contentos si Francia Márquez no se deja matar. Esa es la verdad de ellos. Y aquí vemos entonces cómo se vincula el paramilitarismo con los medios de comunicación, porque entonces uno cómo más podría explicar que ellos se enfurezcan porque Francia Márquez no se quiere dejar matar. Un claro panorama el que ha trazado David Porras desde la capital de la República en relación con el fenómeno de lo que nosotros denominamos en Cali, David, la hegemonía de los medios masivos tradicionales de comunicación, que son voceros, portavoces, como usted muy acertadamente lo ha dicho, propagandistas de sus patronos y defensores y cancerberos del establecimiento que se ha instaurado en nuestro país, de ese sistema económico de explotación y de segregación que se ha eh, implantado en nuestro país durante más de 200 años. Pero hay un elemento muy importante que usted plantea de la diferenciación entre la expresión y la información. El artículo 20 de nuestra Constitución, yo la tengo aquí, recomiendo a todos nuestros seguidores de Periodismo Libre que hagan uso de la Constitución política de nuestro país. Contiene artículos importantes en materia de defensa de derechos. Y el artículo 20 establece que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones. La de informar, dice a renglón seguido, y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro está cumpliendo con todos los parámetros de este artículo 20 que considero y lo hemos planteado en diferentes oportunidades en este programa y lo planteamos, lo desarrollamos durante el seminario de periodismo alternativo y contrahegemónico que recientemente realizamos en Cali con el colectivo colombiano Periodismo por la Verdad. La almendra, la médula, el núcleo del derecho a información y expresión de nuestro país está consagrado en este artículo 20 y también en el artículo 18 de la Carta Política de la Constitución que establece que se garantiza la conciencia. Nadie o creencias ni compelido a revelar ni obligado a actuar contra su conciencia. Y precisamente entonces el presidente Gustavo Petro es absolutamente responsable de todos estos parámetros, de todos estos artículos constitucionales y también del 73, el 74 que hablan de la independencia de los medios, pero ejerce también esos derechos, porque es que estos son derechos de todos los colombianos, no solamente de los medios de comunicación, sino también de todos los colombianos. Y el presidente de la República, como colombiano, como ciudadano colombiano, ejerce su derecho a defenderse de las mentiras y de la manipulación, las tergiversaciones y la mala fe de muchos medios de comunicación. Y así lo dijo el pasado 7 de junio en la capital de la República. Él ejerce su derecho de respuesta, pero ese derecho de respuesta lo quieren cercenar, David.
¿Qué opina usted de la reacción de los medios en nuestro país que dicen que es atentar contra la libertad de prensa cuando el presidente de la República escribe trinos y denuncia las mentiras y responde a las mentiras? Aquí tenemos que tener en cuenta un elemento de la libertad de prensa y es la importancia, ¿no? ¿De dónde surge? La libertad de prensa surge de la necesidad que tenemos nosotros como sociedad civil de recibir justamente una información de 100% de calidad para poder tomar buenas decisiones. Pensemos, los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los asambleístas, los congresistas, los ministros, todos los dirigentes políticos, los gerentes, todas las personas del común y corriente, todo el tiempo estamos tomando decisiones con base a la información que recibimos. Si esa información es falaz, es mentirosa, entonces vamos a tomar decisiones erróneas, equivocadas, que ponen en peligro la economía familiar e incluso la economía de todo el país. Claro ejemplo, el de la señora Zuluaga, cuando dice que el dólar estaba a 5.000 pesos cuando realmente estaba por debajo de los 4.000 pesos en ese momento. Entonces ahí ella estaba generando pánico económico, puso en riesgo la economía de todo el país por una información falsa que replicaron los medios de comunicación. Frente a este tipo de informaciones falsas y dada la importancia que tenemos como sociedad de tener una sociedad bien informada, es que el presidente Gustavo Petro constantemente está respondiéndole a los medios de comunicación cuando ellos mienten. Aparte de eso, no podemos dejar de un lado que el presidente Gustavo Petro, por más presidente que sea, es un ciudadano que tiene unos derechos y muy claramente él tiene unos derechos a réplica. Él puede replicar cuando estos medios de comunicación no informan, sino que están tomando es una posición política, activista, reaccionaria, de oposición en contra del gobierno. En ese sentido, ahí es cuando el presidente Petro puede responderles. Y que es una respuesta que tampoco es que llegue a una gran cantidad de la población. Ellos hablan muchísimo, por ejemplo, de que el presidente se la pasa trinando porque algunos medios de comunicación, en su afán de defender el viejo sistema y los intereses de sus dueños, pues mienten constantemente, pues entonces constantemente toca estar contradiciéndolos y exponiendo la verdad. Entonces, el presidente Gustavo Petro me parece que ha hecho un ejercicio realmente responsable, de responsabilidad social para que la sociedad se mantenga informada, pero no podemos perder de vista que Twitter lo utiliza poco menos del 10%, por muchísimo el 10% de la población colombiana utiliza Twitter. ¿Qué pasa con el 90% de la población? ¿Qué pasa con la gente que está todo el tiempo que coge taxis, por ejemplo, que coge buses intermunicipales y está todo el tiempo escuchando las emisoras de estas mismas personas? El 87% de las emisoras están en las mismas tres manos, en los mismos tres grupos económicos. Y esos mismos tres grupos económicos direccionan la opinión pública de la mayoría de los colombianos. Entonces ellos tienen un grandísimo poder y critican al presidente Gustavo Petro por el minúsculo poder comunicacional que él tiene en comparación de esa gran maquinaria mediática que ellos tienen muy bien montada. Entonces lo quieren, literalmente quieren pasarse por encima del artículo 20 de la Constitución que muy claramente dice no habrá censura. Vamos a mirar, David, rápidamente un video que ha estado circulando de Margarita Rosa de Francisco en relación con este tópico precisamente. De los medios de comunicación, ¿no? Los monarcas de los medios de información en Colombia, ustedes están muy delicados porque supuestamente el presidente Petro los está estigmatizando. ¿De verdad? ¿De verdad, señores? ¿Tienen ustedes la cachaza de decir algo así? Cuando llevan años al servicio de los poderes económicos de este país, cuando llevan años dirigiendo la opinión de la gente como les ha dado la gana. ¿Acaso el presidente está mandándoles la policía, les va a mandar el SMAT para callarlos? No, ¿qué tiene que hacer el presidente si ustedes son el poder? Es que el poder no lo tiene el presidente, no lo tiene Petro.
El poder lo tienen los patrones de ustedes y ustedes que son los voceros de todos los que financian estos grandes medios de comunicación. Ahora que porque me está metiendo a todos en un mismo costal, Dios mío, no se necesita tener más de 2 dedos de frente para saber a quién se está refiriendo el presidente. Ustedes mismos lo saben. Ustedes que le han chupado las botas a los banqueros y a los chupasangres que tienen este pueblo como lo tienen. Ustedes saben quiénes son. Ahora, porque hay un presidente, el primero, que no está del lado de sus patrones y se los canta en la cara, así como lo hizo ayer en su discurso. Ahora, existe ese primer presidente que ya tiene que comunicarse directamente con el pueblo que lo eligió, porque no puede hacer nada contra ustedes, porque no tiene la estructura, no tiene la infraestructura que tienen ustedes, que son los voceros del verdadero poder. Sigan haciendo ese periodismo machista, clasista, sexista, racista que hacen. Sigan hablando banalidades en sus emisoras y en sus mesas de trabajo tan decentes. Sigan ahí. El presidente no los va a callar. Carajo, dejen de ser miserables. No sean miserables. Contundente el planteamiento que hace Margarita Rosa de Francisco. Y fíjese que de allí, David, surgen dos conceptos. Uno, el de la lucha entre la verdad y la mentira. Y realmente estamos en esa dualidad, en esa dicotomía, la lucha entre la verdad y la mentira, que si nos atenemos al artículo 20 de la Carta Política que acabo de leer, tiene que ver con la veracidad. La verdad es la veracidad es la búsqueda de la verdad. La veracidad que se plantea aquí en la Carta Política, en el artículo 20, es la búsqueda de la verdad. Y los medios de comunicación, en su inmensa mayoría, responden a las élites empresariales, latifundistas, monopólicas de este país, pues no está obrando con veracidad. Por el contrario, está obrando, como usted muy bien lo ha dicho, con propaganda, haciendo propaganda ideológica, política, contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Y en segundo lugar, se deriva de los planteamientos de Margarita Rosa de Francisco. El gobierno está en una desigualdad enorme, en una desventaja enorme frente a la gigantesca infraestructura de los medios masivos tradicionales de comunicación, que es multimillonaria y que usted también planteaba ahora. Nosotros en el seminario que hicimos y también en un foro que realizamos el 4 de noviembre del año inmediatamente anterior sobre el nuevo poder, periodismo alternativo y democratización de la información, lo planteábamos. Entonces, ¿qué hacer frente a esos dos planteamientos, David? La lucha entre la verdad y la mentira, que creo que es el centro del debate en relación con los medios de comunicación en nuestro país, y la lucha por enfrentar esa mentira que tratan de irrigar los medios tradicionales, tergiversando, manipulando a diario en nuestro país, porque la verdad es que la desventaja es enorme. Como dice Margarita Rosa, ellos siguen teniendo el poder económico y el poder mediático. Lo primero que tenemos que entender muy claramente es un tema que es en cuanto al poder. Nosotros, la gente piensa de pronto que llegar a la presidencia de la República es un tema que ya le garantiza automáticamente al presidente el poder, pero realmente no es así. El poder nosotros podríamos entenderlo de pronto de alguna manera, ¿cierto? Como, no, creo que ahí no se alcanza a ver, pero como más o menos, digamos, imaginémonos el poder de la siguiente manera, un pastel de cumpleaños. No hay más poder. No es que usted diga, yo voy a hacer tal cosa y automáticamente se hornea más pastel y a mí me dan otro pedazo de pastel. No, el poder es uno solo, uno solo. El presidente tiene un pedacito chiquito de ese poder. El Congreso de la República tiene otro pedacito de ese poder. Las fuerzas militares tienen un pedazo bastante grande de ese poder. Los medios de comunicación tienen casi todo el ponqué en cuanto a ese poder. Es tan así, y la gente no conoce esto,
que el mismo expresidente de la República, Juan Manuel Santos, que sabemos que pertenece a la familia tradicionalmente propietaria del Tiempo, anteriores propietarios de Semana, anteriores también de City TV, muchos dicen que aún siguen siendo propietarios de ellos por intermedio del grupo Prisa, pero bueno, a Juan Manuel Santos, el papá, le preguntó en algún momento, le dijo, ¿usted qué quiere ser cuando grande? Cuando tenía los 16 años, más o menos. ¿Quiere ser presidente de la República o director del Tiempo? Miren esa comparación, director del Tiempo o presidente de la República. Para efectos prácticos, lo mismo. El director del Tiempo durante mucho tiempo puso ministros, quitó ministros, hizo que despidieran ministros, que renunciaran ministros, sacó congresistas, puso congresistas, alcaldes, gobernadores, asambleístas, hizo lo que quiso. Entonces, para efectos prácticos, lo mismo. ¿Y a qué voy con el tema del poder? Como no hay más poder y los medios de comunicación que representan realmente no son tanto ellos los que tienen tanto poder, sino más bien el poder financiero que es propietario de esos medios de comunicación, pues entonces ellos quieren quitarle más poder a Petro y quieren quitarle más poder al Congreso. Por eso es que ellos todo el tiempo están diciendo que todos los políticos, toda la clase política, ahí sí no importa la generalización, es corrupta. Porque ellos al decir eso, aunque hayan personas muy buenas, y no vamos a decir que no hay corrupción ahí, pero hay personas muy buenas en la política nacional, entonces ellos al desprestigiar y al estigmatizar a toda la clase política, a toda la clase dirigente, es que desprestigian a todo el mundo, a los sindicatos los están desprestigiando todo el tiempo, al Congreso de la República, al presidente, a los ministros, a todo el que tiene un poquitico de poder, inmediatamente lo desprestigian, porque mediante el desprestigio es que ellos empiezan a tener más poder. Y ellos no son electos popularmente. Pero Vicky Dávila es una señora que tiene muchísimo más poder que la mayoría de senadores y de congresistas, que el 90% podríamos decirlo, que el 99% incluso de los congresistas. Tiene más poder que los ministros. Entonces, ese poder tan grande que ellos tienen sin recibir un solo voto, únicamente tienen ese poder es porque tienen muchísimo dinero y muchísimo poder económico. Entonces, ese poder tan grande, realmente ahí es donde está la verdadera lucha. Porque esos intereses, ellos al perseguir esos intereses, a mí me causa muchísima curiosidad una cosa que ellos dicen y es que los medios de comunicación son para hacerle un contrapeso al poder. Eso es muy peligroso. Los medios de comunicación son para emitir, para informar a la sociedad civil, para darle información veraz e imparcial. Son para eso. Si nosotros los entendemos como un contrapeso, entonces si el presidente Gustavo Petro dice la verdad en algo, ¿cuál es el contrapeso de decir la verdad? Pues decir la mentira. Eso es muy peligroso. Entonces ellos no pueden ser esa oposición, ¿no? Ellos tienen simplemente que dar los hechos, la información de interés público, objetiva, veraz, imparcial. Se han convertido en actores políticos. En la práctica son partidos de oposición. Precisamente ese contrapoder no lo han ejercido frente a otros regímenes, por ejemplo, frente a Iván Duque, que protagonizó, entre otras cosas nefastas, una brutal represión contra el pueblo colombiano. Y esa represión que dejó más de 100 jóvenes asesinados, miles de personas torturadas, vejadas, laceradas, centenares de detenidos y desaparecidos, esa represión brutal sigue en la impunidad casi absoluta, ¿no? Y el señor que ordenó esa represión se pasea por todo el mundo como si nada hubiera ocurrido. Entre otras cosas, la Corte Penal Internacional también tampoco dice nada. Bueno, esperemos que en Colombia haya procesos para que eso sea sancionado. Entonces, creo, David, que ese contrapoder que ellos dicen, como lo planteas, no lo han ejercido contra los otros medios. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Ahí nos presenta David las portadas de la revista Semana y la absoluta desigualdad que hay en las coberturas. ¿Cómo analiza David esos enfoques? Bueno, yo acá quiero dar la primicia de que estamos avanzando en la creación de una fundación que defienda la información veraz e imparcial.
Y acá tampoco vamos a ser miopes diciendo que no hay medios de comunicación alternativos que están sesgados y que hacen el mismo papel de la revista Semana, pero desde la izquierda. No, nosotros tenemos la plena convicción de que la sociedad, de que una sociedad informada es una sociedad más democrática. Y estamos trabajando muchísimos colectivos ya de abogados y de periodistas que estamos cansados de las mentiras, que estamos cansados de que se escuden y se cubran después detrás de la libertad de prensa y entiendan esta como libertad para mentir, para engañar, para difamar, para calumniar. Estamos cansados de eso porque eso le hace un grandísimo daño a nuestra democracia. Le hace un daño incluso, como lo manifestaba anteriormente, a nuestra economía. Entonces ya estamos cansados de eso y en los próximos días va a haber un gran lanzamiento de un movimiento, de un colectivo que va a frenar justamente a estos medios de comunicación. ¿Por qué razón esto? Porque tiene que ser la sociedad civil la que lo haga. Y tenemos que empezar también a plantear un debate que ya se ha planteado en Argentina, que se ha planteado en Ecuador y que se han planteado en otras latitudes, y es hacer una ley estatutaria de medios de comunicación. Tenemos que reglamentar el artículo 20 de la Constitución. Y aquí no podemos caer en el equívoco, que es lo que siempre dicen. Entonces el gobierno va a censurar. No, el artículo dice no habrá censura. Entonces, ¿qué pasa si es un gobierno de derecha? Después van a utilizar eso para atacar a la prensa alternativa. No, señores. Es que acá lo que tenemos que hacer es una reglamentación del artículo 20 de la Constitución mediante una ley estatutaria para darle más poder al órgano judicial y crear unos mecanismos más expeditos incluso que la misma acción de tutela para proteger la información veraz e imparcial. Porque la acción de tutela llega tarde cuando se trata de la comunicación. Si nosotros hacemos las cuentas, por bien que nos vaya, una acción de tutela tiene resultados 25 días después. El escándalo que armó, que fabricó Benedetti, que fabricó la señora de Géneco con lo del tema de Benedetti, que fabricó la señora de Géneco con lo del tema de Laura Sarabia, ese escándalo no tiene ni siquiera 25 días. Y fíjense en que si nosotros hubiésemos operado por esa institucionalidad que está actualmente reglamentada en la que actualmente tiene la Constitución, todavía no tendríamos los resultados y todavía no habríamos frenado toda esa matriz de opinión que ya se creó. Por eso es que es necesario reglamentar el artículo 20 de la Constitución, repito, mediante una ley estatutaria para darle a la ciudadanía unas herramientas más expeditas que funcionen en menos de 48 horas. Tienen que funcionar estas herramientas para poder parar la desinformación, las matrices de opinión y la propaganda que muchos de estos medios de comunicación dispersan. Tienes el micrófono silenciado. Miremos ahora los planteamientos que hacía en vida el magistrado Carlos Gaviria Díaz, quien fue ponente de del fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley 51 de 1975, que era la que establecía el famoso Estatuto del Periodista a propósito de normas legales de las que habla David Porras. En esa época se presentó una demanda por inconstitucional contra el artículo 20 de la Carta Política, precisamente porque contradecía la ley 51 del 75, contradecía el artículo 20 que hemos planteado en la almendra del derecho a información en nuestro país. Y entonces, en ese sentido, el magistrado Carlos Gaviria Díaz rindió una ponencia ante la Corte Constitucional y esa ley ya no es vigente. De tal manera que en Colombia el ejercicio del periodismo no está atado a esa norma y por eso es que desde el periodismo alternativo contrahegemónico estamos impulsando la necesidad, la urgencia, la importancia de que se creen medios masivos, perdón, medios alternativos de comunicación, que también tiene que ser masivos, ¿no? Porque el periodismo desde nuestra óptica también es para incidir y para llegar a amplias masas.
el hecho de ser masivo no significa que solamente es el periodismo de las élites. Los medios alternativos también tenemos que procurar llegar a amplias masas e incidir. En tal sentido, entonces, es importante recordar los planteamientos que hacía Carlos Gaviria Díaz en su momento en relación con el manejo perverso que hacen muchos periodistas de las élites, los gurús que llamamos, de los medios de comunicación hegemónicos y manipuladores en relación con la información. Y la libertad de prensa absoluta, es decir, que los medios digan lo que les venga en gana y nadie les pueda pedir cuenta de lo que dicen, ¿no crea una situación de desigualdad enorme? Los periodistas están en una situación y la persona que no es dueña de los medios ni tiene acceso a los medios para escribir permanentemente se encuentra en un estado de indefensión total. Entonces la prensa sigue repitiendo calumnias y sigue repitiendo injurias y la persona no se puede defender. A lo que no hay derecho es a que se presenten las opiniones como si fueran informaciones. Y por tanto, no se diga, es que yo opino de esta manera, sino que se utiliza un lenguaje descriptivo y se está describiendo un fenómeno. Y por tanto, el observador o el lector incauto cae fácilmente en la trampa. Bueno, ahí tenemos ese TikTok que se ha difundido masivamente y que consideramos pertinente en este momento en que es indispensable desmontar toda la farsa que están difundiendo los medios masivos tradicionales de comunicación. David, entonces, hacía usted alusión a la creación de una fundación para responder a la urgencia de la verdadera libertad de información, de que se respete, de que se difunda verdaderamente información y no propaganda como hacen los medios de las oligarquías en nuestro país, porque hay que decirlo así claramente, son los medios de las oligarquías, El Tiempo, El Espectador, la revista Semana, RCN, Caracol, Blue, la W, etcétera, etcétera, todos esos son medios de las élites cancerberos de el sistema de exclusión y segregación en nuestro país. Pero fíjese que en Colombia existe ya una fundación, la famosa Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, pero hemos venido observando que los señores de la FLIC solo reaccionan para defender a los medios del establecimiento, a Semana, a RCN, frente a cualquier pronunciamiento que hace el presidente de la República, Gustavo Petro, que a los señores de la prensa no les gusta porque ellos consideran que son intocables, que nadie les puede ripostar, porque si alguien les responde, entonces es que están violando la libertad de prensa, ¿no? Lo ancho para mí, lo angosto para los demás. El presidente también tiene derecho a la libertad de expresión y la libertad de información veraz, como lo establece el artículo 20 de nuestra Carta Política. Usted ha sido muy crítico con los señores de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa. ¿En qué sustenta, en qué soporta usted las críticas que ha venido haciendo a la FLIP, David? En un hecho notorio, en un comportamiento completamente descarado, que es de conocimiento público además. La FLIP pareciera entender la libertad de prensa, no, o sea, la P no es de prensa, es Fundación para la Libertad de Propaganda, porque ellos no entienden realmente lo que es la libertad de prensa. Ellos pareciera que quieren entender la libertad de prensa como la libertad para mentir, para engañar, para difamar, para calumniar, para desinformar a la sociedad civil. Y eso es propaganda, justamente eso es propaganda. Entonces, ellos, cualquier pronunciamiento que hace el presidente Petro, desmintiendo o dando una información veraz que algún medio de comunicación no dio, inmediatamente sale la FLIP a atacar. Pero caso contrario, miremos por ejemplo el caso de Daniel Coronel. Daniel Coronel empieza a hacer unas investigaciones y unos reportajes sobre Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, una persona con gran poder en Colombia, tiene un partido político propio, muchísimo poder. Ataca a Daniel Coronel. Al son de hoy,
Eso pasó hace más o menos, no sé, tal vez unos 20 días. Todavía estamos esperando la respuesta de la FLIP condenando esos ataques contra Daniel Coronel. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro emite cualquier comunicado desvirtuando información falsa de algún medio de comunicación y, mejor dicho, ellos se tropiezan y se pelean por bien quién es el que primero escribe el informe que va a comunicar la FLIP para condenar esos supuestos ataques a la libertad de prensa, que no son ataques a la libertad de prensa. Todo lo contrario, apoyan la libertad de prensa, porque la libertad de prensa es para informar verazmente a la sociedad civil. Y eso justamente es el papel que está haciendo el presidente de la República en este momento. Además de ser un generador de contenidos, David, usted es igualmente una persona vinculada con las luchas sociales y con la solidaridad latinoamericana. Hace parte o preside el Centro Bolivariano. Coméntanos un poco sobre las actividades de este centro. Bueno, la presidenta sigue siendo Ángela Moscoso. Ahí, Luis Alfonso, nosotros nos conocimos justamente en estos escenarios integracionistas de la Fundación Centro Bolivariano de Promoción Humana, Fundación para el Desarrollo Humano Integral. Nosotros seguimos el pensamiento justamente del libertador Simón Bolívar. Este es un centro de pensamiento. Quien, por ejemplo, decía sobre el tema de los medios de comunicación, decía algo muy claro que se sigue aplicando hoy, 200 años después de haber sido pronunciado, y es que nos han dominado más por el engaño que por la fuerza, por ejemplo. Entonces nosotros seguimos esa doctrina bolivariana y difundimos el pensamiento porque consideramos que en el mundo actual, donde hay grandes bloques, tenemos a la Federación Rusa, tenemos a los Estados Unidos, tenemos a la Unión Europea, tenemos al gigante asiático de China. Nosotros no podemos presentarnos al mundo como países aislados, solos. Tenemos que presentarnos al mundo como un bloque económico que tenga una moneda única, que tenga un solo pasaporte, que no tengamos problemas para transitar de un país a otro, que tengamos una comunidad económica y que podamos nosotros viajar libremente por todo el continente latinoamericano, porque nuestra fuerza depende de los lazos que nos unen. Y eso lo tenemos que tener muy claro. La unión hace la fuerza. Entonces, ese es el planteamiento que nosotros hacemos acá. Llevamos ya desde el año 2006 trabajando en el Centro Bolivariano. En este momento estamos haciendo unos diplomados gratuitos que invito a que las personas vean aquí en YouTube. Sobre justamente la integración latinoamericana. Se están transmitiendo por el canal de la Universidad Nacional y a distancia. También tiene el apoyo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, del Frente Peronista, de la UNESCO de las Naciones Unidas. Es un diplomado muy bueno en el cual hemos analizado los diferentes procesos de América Latina, la cuarta transformación en México, la revolución ciudadana en el Ecuador, el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, pero al mismo tiempo también estamos analizando justamente todo esto que está ocurriendo y que se está conociendo como golpe blando. También hemos analizado todo eso, el milagro económico de Bolivia, pero también analizamos, por ejemplo, el golpe de Estado de Yanine Áñez. Hemos analizado el golpe que se le dio a Dilma Rousseff en Brasil, el nefasto gobierno neoliberal de Jair Bolsonaro. En México analizamos también el gobierno neoliberal nefasto de Enrique Peña Nieto, en Argentina el de Macri. Entonces es un diplomado muy completo que si ustedes lo ven y lo aprovechan, van a tener un panorama muchísimo más claro y más amplio en cuanto a lo que está sucediendo en Colombia, porque está sucediendo exactamente lo mismo, es el mismo libreto. Finalmente, también quiero hacer una invitación. Acá hemos trabajado muchísimo con la Embajada de Nicaragua en Colombia, una gran amiga del Centro Bolivariano de Promoción Humana, porque recordemos que más allá de temas coyunturales que son transitorios, como lo es el tema de los problemas limítrofes que tenemos en el mar,
que esperamos que se solucionen prontamente de una forma en la cual se beneficie al pueblo raizal y al pueblo nicaragüense, porque realmente los únicos perjudicados allí son los pescadores artesanales, porque en esos lugares aún siguen habiendo buques de las grandes transnacionales pesqueras. Y pues justamente los más perjudicados por no haber resolvido ese problema limítrofe son los pueblos, son las comunidades, y frente a ellos se tienen que resolver. Quitando eso a un lado, el pueblo nicaragüense como pueblo latinoamericano, como pueblo que tiene grandes vínculos desde sus gestas independentistas, revolucionarias, en donde participaron, por ejemplo, el Capitán Colombia. Desde ese momento nosotros vemos Rubén Darío, el príncipe de las letras nicaragüense. Él fue cónsul de Colombia en Argentina, siendo nicaragüense, naturalizado colombiano. Tenemos muchísimos vínculos históricos que unen al pueblo colombiano con el pueblo nicaragüense, y justamente eso es lo que nosotros promovemos, la unión de los pueblos, no de los gobiernos. Por eso es que a nosotros no nos interesa, por ejemplo, en este momento, aunque condenamos los abusos policiales que ha tenido en el Ecuador, pero el gobierno de Guillermo Lasso pasará, y puede ser que sea de extrema derecha, pero pasará. Tenemos es que buscar la unión, y la unión está en el pueblo ecuatoriano y en el pueblo colombiano. Y en este sentido hemos lanzado junto con la embajada, pues no junto con la embajada, lo hemos lanzado nosotros, pero recibimos el respaldo de la embajada de Nicaragua, la Brigada de Solidaridad, la primera Brigada de Solidaridad con el pueblo nicaragüense, Blanca Sandino Arauz, la hija de Augusto Sandino y de Blanca Arauz. Blanca Sandino Arauz, la primera brigada que va a hacer presencia en Nicaragua el próximo mes de julio. Entonces estamos invitando a las personas que quieran ir a Nicaragua, conocer los avances que tiene Nicaragua, por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, quienes implantaron un modelo utilizado en seguridad alimentaria del Brasil, financiado por el Banco de El Alba. Quienes quieran conocer la construcción de las escuelas, la garantía de la educación superior que tienen los nicaragüenses, también la construcción de 27 hospitales en territorio nicaragüense, ahorita que estamos hablando de la reforma a la salud, quienes quieran estudiar todo este tipo de temas, las feministas, que les interesa tanto el tema de la disminución de la brecha entre hombres y mujeres, la ONU ha reconocido a Nicaragua como el quinto país en donde esta brecha se ha cerrado más. Entonces, las personas interesadas en todo esto, pues una invitación muy formal a participar de esta primera brigada de solidaridad con Nicaragua, Blanca Sandino Arauz. Muy importante esta información por cuanto hace parte de la lucha contrahegemónica, es decir, de hacer frente a ese dominio preeminente del imperio estadounidense en los países latinoamericanos, que trata de desestabilizar pues todos los procesos progresistas en América Latina. El Centro Bolivariano, por ejemplo, también fue muy importante en la solidaridad con el pueblo venezolano y con los demás pueblos latinoamericanos. Finalmente, David, para cerrar esta entrevista con usted, sería interesante que les hiciera algunas observaciones a los jóvenes que se inician en este ejercicio que desarrolla usted de generación de contenidos. Hoy, pues, digamos que uno de los medios fundamentales para difundir información veraz, realmente veraz, son los medios electrónicos. Usted ya hacía alusión de que el Twitter, por ejemplo, le llega a menos del 10% de la población. En realidad es el 8% de la población colombiana que tiene Twitter. Pero es importante porque el presidente a través de allí se vuelve un gran difusor, también un gran comunicador, y lo que él dice allí se replica en otros escenarios. Ese ejercicio es muy importante. Tendrán que desarrollarse otros. Nosotros desde el colectivo colombiano Periodismo por la Verdad tenemos una serie de planteamientos que le hemos venido formulando al presidente de la República para que se pueda contrarrestar toda esta guerra comunicacional de desinformación que han desatado los medios del viejo régimen. ¿Qué recomendaciones haría usted entonces para terminar esta entrevista a la joven generación como generador de contenidos veraces, independientes, alternativos
y contrahegemónicos? Hay que arrancar. Hay que comenzar con lo que se tenga, con el celular que se tenga, con la cámara que se tenga. Si no tiene micrófono, pues sin micrófono. Si no sabe editar, pues arranque sin editar. No importa. Lo que importa es arrancar. Acá tengo justamente, mientras tú hablabas, tengo justamente el primer video que yo subí. Fue un video sin ediciones. Me dijeron, ese video no se le va, no va a generar ningún efecto, no está editado, está muy largo. Entonces vienen con una serie de conceptos de que únicamente hay que hacer videos de cierto tipo, ¿no es cierto? De cierto contenido, ¿no? De cierta duración, que de 1 minuto, de 3 minutos, que largos no, que editados de esta y esta manera, que hablando de tal y tal y tal manera. Este video se viralizó y llegó a más de 5 millones de colombianos únicamente en la plataforma de Facebook. En la plataforma de YouTube llegamos a casi 1 millón de personas. En Twitter llegamos a 500,000 personas aproximadamente. Entonces, eso, y fue un video que hice sin ningún tipo de edición, sin iluminación, sin un buen celular o una buena cámara, sin un buen micrófono, tampoco fue de corta duración, 20 minutos hablando, 22 minutos hablando, le hay a una cámara, a un tema espontáneo realmente, y es el video que más se ha viralizado de los que yo he hecho y fue justamente el primero. Posteriormente, hemos venido trabajando porque existe una necesidad de incentivar mucho lo que se llama tecnopolítica o activismo digital. Tenemos que estudiar eso y la única manera de estudiar eso y de practicar eso es haciéndolo. No vamos a ser mejores editando si no empezamos a hacer videos sin edición y posteriormente empezamos a meterle ediciones sencillas, posteriormente unas un poco más complejas. No vamos a ser expertos en iluminación si no arrancamos sin iluminación y posteriormente vamos mirando cómo va yéndose la iluminación, si le metemos más por un lado, más por otro, más por arriba, uno un poco más suave. Eso no lo vamos a saber hasta que no lo hagamos, hasta que no empecemos a practicar. Muchísimas personas, y aparecen muchísimos gurús diciendo que son community managers y que saben de todo este tipo de cosas. Aquí la única receta es la constancia y dar nuestro mejor esfuerzo, hacer las cosas con lo que conozcamos en ese momento, de la mejor manera posible. Posteriormente vemos los errores, estudiamos más, practicamos más y el siguiente video, el siguiente contenido, lo hacemos de la mejor calidad posible con ese nuevo conocimiento que tenemos aplicado ya. En cuestión de 1 año, 2 años, 5 años, van a haber grandísimos resultados, porque lo único que les puedo decir con esto, la única receta es la práctica, la constancia y la voluntad de participar activamente en este proceso político que estamos viendo no solamente en Colombia, sino en toda nuestra América. Pues muy importante esta observación, esta recomendación que hace David. Algo así como se hace camino al andar. No hay de otra, hay que arrancar, Extraordinaria efectivamente. Y frase. eso es lo que estamos haciendo nosotros precisamente en Periodismo Libre. Hemos tomado la decisión de arrancar con 0 pesos en el presupuesto, pero con toda la conciencia política, con toda la conciencia filosófica y con todo el compromiso social y sobre todo con ética periodística, porque los periodistas también tenemos derecho a expresar nuestra opinión, a formular nuestros conceptos y a hacer análisis de la realidad. Y además de informar, también tenemos derecho a expresarnos en cumplimiento del artículo 18 y del artículo 20 que nos garantizan libertad de conciencia y libertad de expresión e información. Estamos recorriendo ese camino, esperamos, como lo dice David, seguir construyendo en la práctica, como dice la canción, se hace camino al andar. Muchas gracias, David, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Ha sido muy interesante este diálogo con usted y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro espacio y las puertas de Periodismo Libre en vivo y en directo están abiertas para usted. Muchísimas gracias, Luis Alfonso. Me encantó muchísimo que hayamos tenido este reencuentro después de, ya ahorita hablábamos, hace casi ya más de 10 años. Extraordinario me parece el trabajo que realizabas en ese momento, el trabajo que estás realizando ahora
realmente admirable. Y pues bueno, seguiremos apoyándonos como comunicadores que somos, como periodistas, como creadores de contenido. Y bueno, seguiremos adelante porque la unión hace la fuerza y nuestra fuerza depende de los lazos que nos unen. Excelente, David. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Pues nos ha acompañado David Porras, un destacado generador de contenidos desde la capital de la República, quien viene formulando interesantes y muy eficaces análisis en materia de medios de comunicación en nuestro país y planteando una serie de reflexiones en relación con el acontecer y con la forma como los medios masivos tradicionales de comunicación desinforman y mienten y de cómo hay que enfrentarlos. Esta última recomendación para todos los generadores de contenido, especialmente para los jóvenes, es muy importante. Bueno, hemos llegado al final de nuestra emisión correspondiente a este viernes 9 de junio. Les esperamos el próximo lunes, cuando tendremos una nueva emisión de Periodismo Libre en vivo y en directo. Nos vemos.